Yo quisiera compartir un texto bíblico relacionado con la familia. Durante la conferencia que tuvimos de coalición se habló mucho de las familias, de las relaciones padres e hijos, entre esposos. Y me ha parecido bien, con el permiso del pastor Gerson, traer un pasaje de la Escritura que nos habla de la familia. ¿Cómo son nuestras familias? ¿Cómo somos nosotros? ¿Y qué mejor familia que la familia de nuestro Señor para nosotros tomar un buen modelo? Encontramos modelos en las Escrituras normativos que se convierten en doctrina de cómo debe ser la familia, y es un ejercicio hermenéutico para nosotros sacar esos principios y traerlo. Pero también es bueno ver una familia en acción, ver una familia en el día a día, con las diferentes situaciones que se presentan. La Biblia no nos edita las virtudes, ni los fracasos, ni los defectos, ni también las conquistas de sus personajes. Nos presentan la vida de ellos tal y como son. Quizás la figura más importante de Israel, o una de ellas, es David. La estrella de David es el escudo y está en la bandera judía. Pero cuando nosotros vemos su vida, vemos sus tropiezos, sus vergüenzas, sus miserias como ser humano. Porque esa es la Biblia. La Biblia no nos presenta personajes idílicos, inmaculados, que no pecan. Son personas que ahí están para modelarnos la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Pero hay una familia que es la familia de nuestro Señor. Y vamos a ver esa familia de nuestro Señor en situaciones normales. ¿Cómo ellos reaccionaron? ¿Cuáles eran las dinámicas que se dan en esa familia? Y aunque no encontramos en la Biblia lo que se llama la biografía de Cristo, pero sí encontramos suficientes datos de Él en su ministerio, que es el énfasis de la Escritura, pero también nos presenta a Cristo en el seno familiar y ver cómo ellos como familias pudieron interactuar, y esa interacción de ellos nos sirve de modelo y esperanza a nosotros. Así que les invito a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52, y vamos a leer esta porción de la Escritura que va a servir de plataforma a lo que vamos a estar viendo. Y vamos a estar viendo que esta familia de nuestro Señor es una familia piadosa, es una familia vinculada a su comunidad, es una familia en equilibrio y una familia que se comunica. Vamos a leer este texto bíblico. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron: Hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con ansias, con angustia. ¿Por qué me has hecho esto? Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. El Señor añada bendición a su palabra. Que me permita a mí compartirla con fidelidad, con claridad y notoriedad, y a todos que podamos aplicarlas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, este es un episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos mucha información de su niñez. De hecho, de los 4 evangelistas, solamente 2 hablan de su nacimiento, Mateo y Lucas. Lucas de Jesús cuando nació y cuando estaba en el pesebre, y la visita de los pastores, y Mateo de cuando ya Jesús estaba en una casa y la visita de los magos. Pero Marcos y Juan no hablan de su nacimiento, pero los 4 sí hablan de su muerte y su resurrección. Y aquí en este pasaje de Lucas, que es muy detallista y le presta atención a algunos aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo que no se encuentran en otros pasajes. Y aquí, si sumamos toda la narrativa del nacimiento y los primeros años de nuestro Señor Jesucristo, podemos deducir entonces que los evangelios registran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, registran ya cuando Jesús es presentado en el templo, y de ahí hay un salto y aparece Jesús a los 12 años, quiere decir desde su nacimiento hasta los 12 años no sabemos nada de Cristo, de su vida. Y desde los 12 años Jesús reaparece otra vez en escena a los 30 años para iniciar su ministerio de aproximadamente 3 años, y esperamos verlo otra vez. Esperamos reencontrarnos con Él nuevamente para que la historia, si es posible, se siga escribiendo de otra manera. Entonces, no tenemos mucha información del Señor. Algunos especulan que Jesús, entre los 12 años y los 30 años, se fue a la India. Oiga, qué creativa es la gente. Y de que allí aprendió con los gurúes hindúes todo lo que él después aplicó mientras caminaba por las polvorientas calles de Jerusalén, de Samaria y de Judea. Quiere decir que no le dan ningún mérito a nuestro Señor, sino que todo lo que el Señor sabe se debe a esos gurúes que nosotros vemos. Yo escuché el testimonio de un muchacho, habló conmigo, hermano, de un hermano, pero ese muchacho no era creyente. Y yo le había predicado de muchísimas maneras, pero él se fue a la India y después me contó su experiencia ahí con lágrimas, hasta casi se desmaya y se sentó, me pidió perdón diciendo: pastor, es que esto es lo más grande que me ha pasado a mí en la vida. Y él fue a la India y pudo ver por donde caminaba el gurú hindú Sata Sai Baba. Así se llamaba, me dio trabajo aprenderme ese nombre, pero así se llamaba. Sata Sai Baba, y hay muchos que son apellidos y se llaman con el prefijo Baba. No sé, yo le veo la boca y me cuido. Y entonces, y que él no pudo llegar hasta donde estaba su Dios. Y que cuando pasó lo que pudo lograr hacer es que se comió la tierra por donde pisó Sata Sai Baba. Y él me lo decía con lágrimas, conmovido. Y dicen que Jesús fue a aprender con esas personas, lo cual son especulaciones, porque no hay ninguna prueba histórica ni arqueológica de que esto fue verdad. Lo que sí nosotros sabemos es que la Escritura guarda silencio desde el nacimiento
hasta los 12 años y desde los 12 años hasta los 30 años. No conocemos nada de Cristo en esos intervalos de tiempo. Pero lo que tenemos es suficiente acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su misión, de su expiación, de su obra redentora a favor de nosotros. Tanto es así que ya al final del Evangelio, Juan dice lo siguiente: hizo el Señor muchas otras cosas que no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis y creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, yo no necesito saber qué pasó entre recién nacido y los 12 años y entre los 12 años y los 30. No necesito saber. Lo que yo necesito saber está contenido en 3 años de ministerio público de nuestro Señor. Eso es suficiente. Juan lo dice, hizo muchas cosas. Incluso Juan se atreve a decir que Cristo hizo muchas cosas y que si se pusieran a escribir todo lo que él hizo, no existieran libros, páginas, tinta para registrar todo lo que Cristo hizo. Entonces, lo que Cristo hizo es suficiente. Y esa fue su misión: venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero podemos aprender de su vida familiar. No solamente podemos aprender de sus milagros, de su mensaje, de su doctrina, porque al fin y al cabo, todo lo que nosotros vemos desde Hechos hasta Génesis trata de Cristo. Y todo lo que vemos de Malaquías hasta Génesis también trata de Cristo. Cristo es el eje central de la palabra de Dios. Cristo es el eje. Por eso es tan importante la teología bíblica. ¿Por qué? Porque apunta a Cristo. Esa tipología que no se exagera, apunta a nuestro Señor Jesucristo. Él es el eje. Cristo es el centro de controversia de la humanidad. Usted le puede decir a cualquier persona: Dios te bendiga. Los artistas dicen bendiciones, Dios me lo bendiga, y no hay problema. El problema es Cristo. John Stott escribió las controversias de Jesús, porque Jesús en sí también produjo controversia de una manera intencional, como un recurso didáctico. Están un día en una casa, afuera de la casa está repleta de gente, ya no cabe nadie ni dentro ni en las proximidades de la casa. De repente comienzan a caer unas partículas del techo a la gente, se sacude, se abre en pie y hay un hueco y de repente viene un individuo bajando como en una hamaca y 4 dejándolo de colgar por las cuerdas hasta que lo ponen en el medio. Y el silencio, y se lo pusieron ahí, obviamente era un hombre que no podía caminar. Y de repente el murmullo que después seguido por un silencio. Y en medio del silencio Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Eso es una controversia. Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí, que había parte del oficialismo religioso judío, comenzaron a murmurar dentro de sí: ¿y quién es este? ¿Y de dónde sacó la autoridad para venir a perdonar pecados? Él es el hijo de un obrero. Hay rumores de que es hijo de fornicación. Y esa era lo que se había, la comidilla de aquellos tiempos. Y la tradición dice que se decía que Jesús era hijo de un soldado romano que se apellidaba Pancera. Por eso los judíos en una ocasión le dijeron a Cristo: nosotros no somos hijos de fornicación. Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ellos dijo: pero nosotros no somos hijos de fornicación, pero por lo menos sabemos quién es nuestro papá. Qué malcriados eran, qué hostiles. Y Cristo dice: tus pecados se son perdonados. Y Cristo genera ese tipo de controversia. Y después, sabiendo lo que había en el pensamiento de ellos, le dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder para perdonarte pecados, a ti te digo, toma tu lecho y levántate. Ese era Cristo.
Todo lo que nosotros sabemos de Cristo aprendemos de su sabiduría, pero también debemos aprender de la familia del Señor. Aprendemos de su mensaje redentor, de sus enseñanzas, pero también podemos aprender de la familia de Él. ¿Y qué es lo que vemos aquí en este pasaje? La familia se fue a la Pascua. Todo judío de 12 años en adelante, siempre y cuando los medios económicos y la salud le permitieran, tenían la obligación de ir a celebrar la fiesta más importante de todos los calendarios festivos y patrióticos de los judíos. Y esta era la Pascua. Celebraba la llegada del ángel a Egipto, matando a los primogénitos, y la liberación de Egipto. Y la palabra Pascua lo que significa es pase. Y todos los judíos pues celebran la Pascua. Y aquí estaban ellos como buenos judíos. Dice la Escritura en el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén. Es una familia piadosa. Iban a Jerusalén a glorificar a Dios, a darle gracias a Dios. Esa era lo que la ley establecía, esas eran sus tradiciones. Es una familia que toma muy en serio la fe, a pesar de ser una familia pobre. Recuerden que cuando ellos fueron a ofrecer los tributos o las ofrendas por el nacimiento de nuestro Señor, ellos fueron y ofrecieron 2 palominos. Era lo menos que se podía ofrecer, 2 tórtolas, lo menos. Y esa es la justicia de Dios. Eso estaba al alcance de ellos hacerlo. Era una familia pobre, de artesanos que se esfuerzan por participar con regularidad en ese evento tan importante para un hebreo, la Pascua. Y estas familias que estaban contadas como familias piadosas, iban allí, hacían el esfuerzo y el sacrificio por honrar a Dios. Y eso es un reflejo de cuán agradecida estaba esta familia del Señor. Mientras más agradecida está una persona de Dios, más esfuerzo hará por glorificar a Dios con los bienes que Dios le ha dado. El que no es agradecido busca muchas excusas. No estoy trabajando, tengo muchas deudas, tengo muchos gastos, se me presentó algo. De hecho, el que no es agradecido siempre busca una excusa. El que es agradecido siempre busca una oportunidad. Siempre ve la manera en cómo, a pesar de lo mucho o lo poco que tenga, puede glorificar a Dios, puede bendecir a los demás, porque nosotros somos los medios que Dios usa para bendecir a los demás. Y esta es una familia piadosa. Están invirtiendo de sus recursos en aquello que deleita el alma de los creyentes. ¿Qué es lo que nos da gozo? Usted sabe cuál es el día más importante y el día que a mí más me gusta, el domingo. Yo alabo y adoro al Señor como familia. Lo hago y lo hago con mis hermanos. Me encuentro ahora, le decía al hermano Nico, el día más importante y que más gozo me da es el domingo en la mañana, cuando nos reunimos. Algo está pasando en el culto. Es una experiencia sobrenatural. El Señor está aquí en medio de su pueblo. Nosotros tenemos el privilegio de que Dios rompe su privacidad y comparte su gozo con nosotros y nos hace caminar por los mismos pasillos del cielo junto con Él, por medio de la alabanza. Y el que no vino hoy se perdió eso. Esto es una experiencia extraordinaria. Esta familia no se quería perder eso.
No quería perderse la oportunidad de celebrar por una semana los hechos poderosos de Jehová, que dicho sea de paso, Dios siempre se lo estaba diciendo. No te olvides de dónde te he traído, no te olvides que te saqué de tierra de Egipto, no te olvides. Y ellos estaban honrando al Señor, no olvidando lo que el Señor estaba haciendo. No te olvides cuando el ángel pasó. No te olvides de la misericordia que he tenido por ustedes. No te olvides. Estas familias están vinculadas a la responsabilidad que ellos tenían, incluso con Cristo. Refleja el carácter piadoso de María. Lucas 1:30. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Una mujer piadosa, íntegra, buena. Lo que tuvo que vivir María, porque esa bendición de Dios fue una experiencia abrumadora para ella. En una cultura como esa, ya estando comprometida con José para casarse, ella le dice: yo estoy embarazada. Eso es serio. Pero eso era parte de la gracia de Dios. Hermanos, tengan cuidado con las bendiciones que piden, porque a veces pueden ser bendiciones que nosotros después no vamos a saber manejarla. Es decir, tenemos que estar cerca para que Dios nos bendiga, pero más cerca para que nos ayude a administrar esa bendición. Y dice la Escritura que María guardaba todas estas cosas en su corazón hasta que rompió el silencio y le dijo a José: tú me ves que yo estoy vomitando mucho, ¿verdad? Y dijo: ¿sí? ¿Fue el corderito que nos comimos el día pasado? No, la mollejita, el cuadril, el vacío, la picaña, el choripán. No son indirectas. ¿Qué fue lo que pasó? Te veo gordita. Hasta que María rompe el silencio y le dijo: mira, vino un ángel del cielo y me dijo que yo iba a quedar embarazada. José no le contestó nada. Ok. Se trancó a llorar. Eso es lo que yo me imagino que pasó. Y yo: Señor, ¿cómo esta muchacha me hace esto? La decepción, el corazón partido en 1000 pedazos. Se habla mucho de María, pero póngase a pensar en José. Ya iba a decir: ustedes que se van a casar, pónganse en el lugar de José. No es fácil. José también era un hombre piadoso. Mateo 1:19 dijo: y José, su marido, después que él sabe lo que está pasando, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, aun cuando él entendía que ella no podía justificar su embarazo, él dice: no quería difamarla. Quiso abandonarla en secreto porque la amaba mucho. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, Dios en su inmensa gracia y soberanía, trae a su Hijo en el seno de una familia piadosa. Y Dios obra donde su palabra es honrada. Dios dice: yo honro a los que me honran. Y esta familia fue coherente. Presentaron al niño Jesús conforme a la costumbre, los circuncidaron conforme a la costumbre, y dice el texto que todos los años iban a la Pascua, siendo pobres. Porque Dios es el primer lugar en esta familia. Quiere tener hijos piadosos. Esto no es una fórmula,
pero normalmente Dios obra en hogares donde su palabra es honrada. Cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos, se le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjense que hay controversia entre la división de los 10 mandamientos, pero el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Está primero que no matarás, que no tendrás adulterio, no darás falso testimonio. En esa sección de los mandamientos que tiene que ver entre nosotros, entre las relaciones interpersonales, está en primero. Y los mandamientos vienen en orden de jerarquía. Lo primero es, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Dios dice, yo soy el único Dios, yo soy el único digno de adorar. Después nos habla de cómo nosotros vamos a adorarlo a Él. No te harás imágenes. Después dice, no tendrás en ningún momento decir falso testimonio o decir mi nombre en vano. Después nos habla de nosotros el día que tenemos que consagrar para Él. Y después habla de la relación de los padres con sus hijos. ¿Por qué está de primero? Brian Edwards, un autor que escribió el libro, entre otros libros, Los 10 Mandamientos para el día de hoy, me dio la respuesta y me satisface mucho. Y Brian Edwards dice que los 10 mandamientos, que se dividen en dos partes, los primeros que tienen que ver con nuestra relación con Dios y el otro que tiene que ver con nuestro prójimo, y que en esa sección de lo que tienen que ver con nuestro prójimo, el que dice honra a tu padre y a tu madre está de primero, porque es el hogar, el primer lugar donde los hijos y todos los seres humanos nos enfrentamos a la autoridad, a los límites, a las condiciones y esas condiciones que nos van a marcar a nosotros para el resto de nuestras vidas. Esta es una familia piadosa donde se esfuerzan más allá de sus capacidades por honrar al Señor. Y aquí vemos que tanto José como María eran hombres piadosos e iban con el Señor a la fiesta de la Pascua. Entonces, yo he visto tantos padres llorando por sus hijos ya que se han alejado. Yo mismo como padre me preocupo, yo tengo 2 hijas y le oro al Señor para que le dé buenos esposos que amen a Dios más que a ella. Y que Dios sea el centro en esos futuros hogares que ellas van a formar. ¿Por qué? Porque Dios obra normalmente en una familia donde su palabra es honrada. Lo segundo que nosotros vemos en este pasaje es que esta es una familia vinculada a su comunidad. Tenían amigos. Y una de las cosas que yo le pregunto a los creyentes es ¿cuántos amigos tienen? Cuando nos convertimos a Cristo y seguimos en nuestro caminar con el Señor, nos vamos alejando de nuestros círculos significativos, de nuestros círculos concéntricos y vamos sustituyendo a los amigos a quien tenemos que predicarle por la comunidad cristiana. Y no tenemos ningún tipo de contactos con personas que no sean cristianas y entonces nos acomodamos a esto. Dice aquí este pasaje en el versículo 44, en la segunda parte del capítulo 2 de Lucas, y le buscaban entre todos los parientes y conocidos. En aquellos tiempos se viajaba en caravanas porque los caminos eran peligrosos. La parábola del buen samaritano dice que un hombre iba por un camino y lo asaltaron. Pablo, hablando de los peligros que él tuvo como apóstol y sus sufrimientos, en 2 Corintios capítulo 11 del 22 en adelante, habla de peligros en el camino. Los caminos eran peligrosos. Por eso, como una muestra de amor, el Señor dice, si te piden caminar 1 milla,
camina una extra. Es decir, si alguien que está inseguro y no quiere andar solo, dice, pero acompáñame hasta mi casa, y tú lo acompañarás a tu casa y tendrás que venir solo. O sea, los caminos eran peligrosos y ellos viajaban en comunidad porque iban interactuando, compartían entre ellos, y la Pascua era una fiesta cívico-religiosa. Ellos eran personas comunes y corrientes, iban entre parientes y iban personas piadosas que iban a la fiesta para darle gloria a Dios, y otros lo veían de una manera patriótica, como una celebración patronal, y vamos para allá a celebrar. Pero eran personas comunes y corrientes, socializaban entre sí. Escuché a una madre cuyo hijo nació con una discapacidad, y ella dijo, yo me propuse no crear un mundo para él, sino criarlo a él para el mundo. No me propuse crear un mundo para él. Este niño tiene esas discapacidades, tengo que tener todas las medidas y acomodar todo el entorno a él. Ella se propuso criarlo para el mundo. Y estos padres están criando a su hijo Jesús para el mundo. Están participando con personas piadosas y personas que no son piadosas. Están compartiendo entre parientes, entre amigos, y en todo ese trayecto desde Judea hasta a Galilea era un trayecto de pura camaradería, pero con todo lo que se da en un grupo de gente. Yo he viajado con mucha gente. Tengo viajes mensuales, por lo menos uno, a distintas partes del mundo. Y hay viajes que los hermanos se enteran, me dicen, me gustaría acompañarte a este lugar. Y yo he viajado con mucha gente. Y yo, cuando vamos a viajar a lugares que vamos mucho, incluyendo a Chiclayo, que fue el último viaje misionero que hicimos, éramos ¿cuántos? 23 personas, interactuando todos los días. Somos cristianos, pero antes de ser cristianos somos seres humanos. Y se dan fricciones. Usted quiere conocer a una persona, comparta con ella, expóngase a diferentes situaciones y usted verá cómo sale el viejo hombre, que es fácil, no está muy profundo. Desde que sin llamarlo él sale, aquí estoy, me llamaron, no te hemos mencionado, pero yo oí como que me dijeron mi nombre, vete, te reprendo, vete otra vez. Porque el viejo hombre siempre está más atento que una novia fea. Siempre está buscando la manera en cómo incide. El viejo hombre no muere. Está pisoteado por el Espíritu de Dios, pero si nos descuidamos sale. Y aquí ellos están como padres actuando. Y una familia vinculada a su comunidad, allí están juntos. Y hermanos, mire, en un viaje que hicimos, veo cómo sale a flote todo. Y una hermana estaba como con una actitud un poco difícil, y yo me le acerqué y le dije, hermana, ¿qué pasa? Dice, yo me pongo así a veces, y digo, pues este no es ni el lugar ni el tiempo, así que póngase como usted no se pone a veces y vuelva a su estado original. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo compartiendo. Los padres de generaciones pasadas no permitían que sus hijos socializaran. Yo no soy de esa generación porque yo recuerdo las visitas que iban a mi casa y nosotros estábamos integrados a las visitas. Y estábamos ahí, podíamos participar de las conversaciones. Pero yo sé que en la generación de mi padre, los hijos no estaban con los adultos. Y que si llegaba una visita a la casa, simplemente bastaba una mirada y los hijos tenían que irse. Aquí no vemos eso. Aquí vemos una familia vinculada a su comunidad. ¿Por qué? Porque el trabajo del padre es instruir al niño en su camino. E instruir al niño en su camino
no es instruirlo en el hogar, es en el camino, en las distintas circunstancias de la vida, desde Galilea hasta Judea y de Judea a Galilea. Había mucho tiempo, no solamente para hablar de piedad y del amor de Dios, sino para modelarlo. Mírame cómo actúo en las distintas circunstancias y aprendamos de eso. Y aquí vemos esta familia haciendo eso. No son familias extrañas. Yo tuve una pareja que me visitó a mi casa para hablar de algo y tenían una hija media anticristo, una niña terrible, inquieta. Y yo le dije a los padres, le prendo el televisor para que vea a algunos muñequitos. No, nosotros no le permitimos que vea televisión. Y yo me sentí indigno, digo, no, pero ustedes... Me sentí miserable. Yo ni siquiera quería mirarle a los ojos porque ellos no eran dignos de que yo lo mirara a los ojos. Pues mis hijas sí vieron muñequitos y vieron cartoons bajo supervisión. Y le decíamos hasta el día de hoy, no, eso no se va a ver. Y le podemos decir no y a escondida poder hacerlo, pero nosotros tenemos que decirle no y las razones y sembrar esa verdad del evangelio en sus vidas y que Dios obre en ella. Pero yo no creo tampoco que debemos criar niños raros, ermitaños, aislados de este mundo. Tenemos que criarlo para el mundo, como Daniel y sus amigos. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, versículo 4, que estos muchachos fueron llevados a Babilonia. La palabra muchacho significa adulto joven, el término adolescente no aparece en la Biblia, no aparece. Y la adultez comenzaba en la comunidad hebrea a los 12 años y se le llamaba adulto joven, lo que sería para nosotros un teenager. José y sus amigos, no sabemos la edad exacta que tenían, pero con toda seguridad tenían entre 12 y 17 años. Y fueron raptados de Jerusalén, una ciudad que era una aldea comparada con la Gran Babilonia. Recuerden que Nabucodonosor se para y de su terrado dice, esta es la Gran Babilonia, la que yo edifiqué. Era impresionante. Babilonia tenía los jardines colgantes de Babilonia entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Era impresionante. Y estos muchachos fueron llevados de Babilonia desde Jerusalén a la Gran Babilonia y quedaron perplejos, absortos, asombrados, viendo aquello tan deslumbrante. Pero cuando su fe se vio comprometida, le mandaron a decir al hombre más poderoso de este lado del sol en ese tiempo, Nabucodonosor el Grande, no nos vamos a contaminar ni con su comida ni con su bebida. ¿Dónde aprendieron eso ellos? Estaban lejos de casa, le cambiaron su familia, le cambiaron su ciudad, le cambiaron sus hábitos, le cambiaron sus nombres, le cambiaron sus hábitos alimenticios, le cambiaron sus autoridades, sus líderes, pero no pudieron cambiarle el corazón. Porque ese corazón se forjó en casa. La Shemá hebrea, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, habla de lo que los padres le decían a los hijos. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, y a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Y esto se lo dirá a tus hijos, a los hijos de tus hijos, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando andan con el camino, lo pondrán en los dinteles de la casa, se lo amarrarán en la muñeca, se lo pondrán en la frente y nunca olvidarán estas palabras. Pero esto no solamente se dice, se modela. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su caminar. Esto es una familia piadosa que interactúa y después dan libertades para que vivan en esa piedad. Entonces vemos que esta es una familia piadosa,
En segundo lugar, una familia integrada a su comunidad. Y en tercer lugar, vemos que es una familia en equilibrio. Miren lo que sucedió. Ellos fueron a Jerusalén, todo fue muy bien, comieron, compartieron con amigos, gente que tenían tiempo que no veían, y allí hicieron nuevas amistades, comieron juntos en los distintos restaurantes de la época, fueron a un asado que le hicieron en una casa de unos amigos que tenían tiempo que no veían, y después regresaron a Jerusalén. Dice los versículos siguientes: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén. Y pensando que estaban entre la compañía, entre la caravana, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Miren, te lo digo como papá. Yo tengo como 134 años de experiencia. Tengo 58 de edad. Tengo 22 de casado. Tengo 21 como padre y tengo 32 de ministerio. Creo que eso da 100 y pico de años. Cada uno son experiencias distintas. Algunos de ustedes tendrán como 300 años de experiencia, me imagino. ¿Por qué? Porque aún en nuestras experiencias como padre, el hecho de tú tener un hijo no quiere decir que el otro será igual. Entonces tú escribes el manual de la relación de tú con tu hijo y cuando vas a aplicar ese manual no encaja, porque el otro es totalmente diferente. Criado bajo las mismas circunstancias, bajo los mismos criterios, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes e irrepetibles. Aunque fisionómicamente hablando podamos parecernos. Esta familia es una familia en equilibrio. ¿Por qué? Porque primero se dan cuenta de que el Señor no está con ellos, o el niño Jesús, ya en la noche. Ven, aquí no está Cristo. Aquí está la cena y este muchacho no ha venido a cenar. ¿Y dónde está? ¿Y dónde se metió? Y usted dirá, ¿y por qué no se dieron cuenta antes? ¿Por qué? Porque es una familia equilibrada. Ya Jesús tenía 12 años. Y yo le voy a explicar, le voy a leer cómo era el ciclo de la vida en los judíos. A los 5 años, el niño era apto para ya exponerse y escuchar las escrituras. A los 10 años era apto ya para la Mishnah, que era la interpretación de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. A los 13 años ya estaba listo para rendir cuentas si no cumplía los mandamientos. Por eso es que a los 12 años ya Jesús está en el templo, porque ya desde los 12 años en adelante ya iniciaba la vida de adulto joven. A los 15 años podía ya entonces hacer interpretaciones rabínicas con el libro de las interpretaciones rabínicas. ¿Y cuál es? El Talmud. La Mishnah es la interpretación de la Torá y el Talmud es la interpretación de todo lo que son los escritos rabínicos. A los 18 años él estaba preparado para casarse. A los 20 años para comenzar a trabajar en lo que se había formado. Y a los 30 años ya tenía autoridad para enseñar las escrituras. Ahora se dan cuenta por qué a los 12 años Jesús estaba en el templo, porque ya él tenía la capacidad para él cumplir los mandamientos. Y por lo tanto se le concedía hacer preguntas a los maestros. Y él hacía preguntas a los maestros. De hecho, ellos se sorprendieron al ver la sabiduría del niño. Sin ser un niño que venía de tradiciones rabínicas, que no había sido formado por ningún rabino, que su padre era un obrero y su madre una ama de casa. No venía con ningún pedigrí
que pudiera decirle, él es así porque es el hijo de fulano. De hecho, cuando Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías, le dice a Jesús de Nazaret, el hijo de José y María. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret se ha levantado algún profeta? Jesús no tenía nada material que la gente se pudiera admirar de él. Pero cuando lo escucharon en el templo, los maestros de la ley no sabían que su admiración era porque estaban hablando con Dios hecho carne. Probablemente ninguno de ellos nunca estuvo tan cerca de Dios como aquel día que estaban hablando con Jesús. Nunca. Entonces, por eso sabemos que ya a los 12 años Jesús estaba así, pero era parte de la tradición. Jesús nació, creció, vivió, murió como un judío. Y cuando entendemos esa cultura judía, podemos darnos cuenta que Jesús vivió tal como era. A los 30 años ya un judío podía tener autoridad para enseñar, por eso Jesús comienza su ministerio. ¿A qué edad? A los 30 años. Dice la Escritura en Mateo, capítulo 25 en adelante, capítulo 4, 25 en adelante, que Jesús iba por todas esas ciudades de Decápolis, Galilea, Judea, sanando y enseñando. Y en el capítulo 5 de Mateo, desde el versículo 1 en adelante, dice que viendo la multitud, ¿cuál multitud? La que venía detrás de él, por las razones que sea, venían detrás de él. Vino, subió al monte, sentándose, y vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Aquí está una familia en equilibrio, una familia piadosa, una familia vinculada a su comunidad. Entonces dieron libertad a Jesús y se preocupaban por lo que ameritaba preocupación. Ellos entendían que Jesús tenía que estar ahí, pero no estuvo. Nosotros los padres somos sensacionalistas y hay padres que son más sensacionalistas que otros. Y ustedes lo han visto. Un niño está correteando, se cae, no le pasó nada, pero por allá viene una madre neurótica. ¡Ay, qué te pasó, mi hijo! Y la madre asusta al niño, entonces el niño comienza a llorar. ¡Ay, ya, cálmate! Pero claro, mujer, fuiste tú que lo asustaste. El niño estaba bien. Cuando a nuestras niñas le pasaba algo así, yo dije, espérate, deja ver. Y en casa hay una tradición de caídas. Nuestra hija mayor estaba durmiendo y nosotros estábamos en otra habitación en el family y le digo a Susana, mi amor, ¿la niña está segura? Sí, está en la cama. ¿Y por qué tú no la pones en la cama? No, ella está en la cama, bien. Yo le puse 2 almohadas, una de lado y de lado. Ten cuidado. No, ella está segura. ¡Pum! Yo me quedé frío. No fui a ver. Se había caído de la cama. No le pasó nada porque los niños de esa edad son de goma, no le pasa nada. El reflejo de eso comienza a los 18 años. 6 años después nace nuestra segunda hija. Estamos en el family. Le pregunto por ella y ella me dijo, ella está tranquila durmiendo. ¿La pusiste en la cuna? No, está en la cama. Y le digo, recuérdate. No, mi amor. Ahora sí es que está segura. Ok. ¡Pum! Un día andábamos con 3 niñas y me dijeron, ¿esa es hija de ustedes? Y antes de que yo le contestara me dijeron, ¿tú te caíste de la cama? Porque es parte de la tradición, es un requisito. Estos padres se preocupaban, dan libertad según la edad, pero nunca quitan la supervisión, porque los hijos nunca dejan de ser hijos. Dan libertad, pero sin quitar la supervisión. Los padres que ven a sus hijos irse del hogar casados, todavía siguen supervisando. Mi mamá todavía me llama.
incluso hasta me regaña. Pregúntele a Susana. Una vez yo estaba dando una serie de sermones sobre la economía de Dios y una teología acerca del manejo de los recursos económicos, y en medio de la predicación citaba lo que decía tal economista, tal autor, y ella me llama un día y me dice: ven acá, siéntate ahí. Sí, dime, mami, ¿cuándo es que tú vas a dejar de hablar de dinero y te vas a meter en la palabra de Dios de verdad? Pero un regaño. Nosotros vivíamos en un edificio donde Susana y yo vivíamos en el cuarto y ella vivía en el primer piso. Y una vez, esposos, llegamos tarde de la noche, pero imagínense, somos esposos. Y al otro día, cuando yo voy bajando, no me da tiempo a saludarla, y dice: ven acá, hazme el favor. Digo: dime, mami, ¿tú crees que estas son horas de tú estar llegando a tu casa? Digo: pero mami, yo andando con mi esposa. Me dice ella: es verdad, sí, está bien, tumba eso. Los padres nunca quitamos la supervisión. Y estos padres no quitaron la supervisión. Porque es una familia piadosa. Y en la familia piadosa hay tensión. Y algo que me sorprende es cómo ellos pueden comunicarse libremente. Y esto nos lleva a una cuarta característica de esta familia. Es una familia donde se da la sana comunicación. Es una familia piadosa, es una familia en equilibrio, es una familia donde se da la sana comunicación. ¿Por qué? Porque esta familia habló. Esta familia no se quedó callada ante ese impasse. Pero la base es la piedad. En la santidad, la piedad, la integridad. Tú puedes construir todo lo que tú quieras. Es como nos dice Efesios 2:20 acerca de la iglesia, que el fundamento de la iglesia está en los apóstoles y los profetas. Ya cuando hay un buen fundamento, tú puedes construir lo que tú quieras. Ese buen fundamento, esa buena base nos hace soportar todo lo que venga. Esta es una familia piadosa, una profunda relación con Dios, una familia vinculada a su comunidad sin contaminarse con lo malo de la comunidad. Es una familia en equilibrio y es una familia que sabe enfrentar los problemas con una buena comunicación. Miren lo que dicen los versículos 48 y 49. Cuando le vieron, se sorprendieron. Sí, cuando José y María lo encontraron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Ella es su mamá. Ella es su madre. Ella puede decirle esto. Pero note que la mamá no lo está insultando. Mira, muchacho, de esto. Y le da un insulto y lo avergüenza delante de todo el mundo. ¿Por qué nos ha hecho esto? ¿Tenía ella la prerrogativa como madre de decirle esto? Claro que sí. Ella era su madre material. Ella era la que tenía la responsabilidad. Más al final ya del texto, dice la Escritura en el versículo 41, que ellos iban todos los años a Jerusalén, pero dice al final ya, en el versículo 51, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella sabía la gran responsabilidad que tenía delante del Padre con ese hijo. Jesús no se crió solo. No, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías. Aun cuando no sabe hablar. Jesús gateó. Era vulnerable totalmente como bebé. Y el canal que Dios usó para criarlo y llevarlo a la adultez fue a José y a María. Jesús no se crió solo por ser el hijo del Mesías. Por eso más adelante el autor del libro de los Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no sabe compadecerse de todas nuestras necesidades, sino de uno que fue tentado en todo, vivió todo, pero que nunca pecó. Cristo, para poder entendernos, tuvo que pasar por todo lo que nosotros pasamos.
desde la más profunda miseria de haber nacido sin tener las condiciones mínimas de la decencia, hasta ser colgado en medio de dos malhechores para desprestigiarlo y tener la muerte más ignominiosa y vergonzosa que se podía tener. Esta es una familia que nos modela todo lo que nosotros podemos pasar. Ellos hablaron, y uno de los indicadores de la madurez es que las personas maduras sostienen conversaciones incómodas pero productivas. No todo lo que yo puedo hablar con Susana es cómodo. No me siento cómodo con ese tema, pero como personas maduras, eso, aunque es incómodo, es necesario y es productivo. Con los hijos tenemos comunicaciones maduras porque son necesarias y son productivas, aunque sean incómodas. Aquí se está dando comunicación incómoda, pero necesaria y productiva. Ellos expresaron sus emociones. Una comunicación madura expresa sus emociones sin llegar a pecar. Expresar sus emociones no garantiza que el otro no se vaya a sentir incómodo. Yo soy responsable de lo que digo, no como el otro lo perciba. Porque desde que sale lo que estoy comunicando, el otro está procesando. Y hay muchas personas que escuchan para defenderse, no para comprender. Entonces, por eso es que no terminamos de hablar cuando el otro ya está respondiendo. Muchas personas carecen de esa habilidad y es esencial para una buena comunicación. La mayoría de las personas escucha para defenderse, no para comprender. Entonces, varias características de esta sana comunicación: ellos expresaron sus emociones, se sorprendieron, dijeron te hemos buscado con angustia, preguntas puntuales, ¿por qué nos ha hecho esto? Respuestas respetuosas, ¿por qué me buscaban? No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Lo peor que o una de las cosas peores de una familia disfuncional es que no hablen, que no se den las condiciones para hablar con respeto. Y si no se puede hablar con respeto, callar hasta que las emociones hayan bajado y hablar con respeto. Entonces, esta es una familia piadosa, una familia vinculada a su comunidad, una familia en equilibrio, una familia que se comunica. Y por último, una familia de acuerdos y entendimiento. Dice la Escritura en los versículos 50 al 52, mas ellos no entendieron las palabras que les habló Jesús. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Jesús es el Mesías. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Que Jesús volvió a Jerusalén con ellos. No, yo me voy a quedar aquí, yo soy el Mesías. ¿Se te olvida eso, María? Cristo nos está modelando en su humanidad que los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Dice la Escritura, y estaba sujeto a ellos. Volvió a Jerusalén con ellos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. A veces no entendemos que la palabra de Dios se trata de seres humanos y aún Cristo fue 100% Dios y fue 100% humano. Jesús no se quedó en el templo debatiendo, sino que se fue con ellos. Para que no se pensara que él rechazaba el yugo filial, él descendió con ellos y estaba sujeto
a ellos. Qué bello es este pasaje que nos habla de una familia en equilibrio, y es la familia a la que todos nosotros debemos aspirar. Una familia piadosa, una familia vinculada a su comunidad, una familia en equilibrio, una familia donde se da la sana comunicación y una familia de acuerdos que se deben honrar y cumplir. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cultivar familias así. ¿Y qué mejor familia que la de nuestro Señor para nosotros imitarla? Que el Señor nos bendiga, vamos a orar.